Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17. Nos corresponde en esta mañana concluir la sección del sexto sello y terminar el estudio del capítulo número 6. Es un texto interesante. Nosotros vimos que los primeros 4 sellos están relacionados con aspectos del Evangelio y cómo Cristo se revela. Y luego los siguientes 2 sellos están relacionados con el drama de los creyentes, ¿sí? Y luego el drama de los impíos. El drama de los creyentes tiene que ver con la injusticia que se comete contra ellos. Los mártires, las torturas, los tratos injustos que reciben los creyentes desde Génesis capítulo 3 hasta que se cierre esta historia temporal. Y el drama del versículo 6, del sello número 6 para los incrédulos, tiene que ver con enfrentarse a la ira de Dios. Hay 2 dramas en contraste. Uno, la injusticia de los creyentes que sufren, y el otro, la justicia que tienen que enfrentar los incrédulos. El pasaje que vamos a estudiar hoy dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este es un pasaje dramático, es un pasaje muy difícil, especialmente cuando entendemos que absolutamente todos tenemos que dar cuentas ante nuestro Dios. Recordemos que nosotros estamos manejando un eslogan, ¿sí?, fundamental: Jesucristo, Cordero vencedor. Y aquí nos va a hablar de la ira del Cordero, a la cual tendrán que enfrentarse todos los seres humanos, por supuesto los incrédulos también. La pregunta que nos va a plantear el texto es una pregunta retórica, con una respuesta única: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Sí? Y ese es el título de nuestra prédica hoy: ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién podrá enfrentarse o quién podrá retar a Dios diciendo: yo no he cometido falta, yo soy bueno, yo soy justo? ¿Quién? Es una pregunta que tiene que ver con nuestra relación con Dios, es una pregunta existencial, es una pregunta profunda, es una pregunta que solo admite una respuesta: ¿quién podrá sostenerse? El pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy tiene que ver con la justicia de Dios y con la ira del Cordero. Nosotros hemos procurado poner en equilibrio muchas verdades del Evangelio que están en el libro de Apocalipsis. Una de las verdades que hemos puesto en equilibrio todo el tiempo es la creación y la redención, que son 2 constantes en el libro de Apocalipsis. Otra que hemos procurado siempre poner en equilibrio es la justicia y la gracia, ¿sí?, sin separarlas, sino viendo que son verdades integrales, juntas del Evangelio y que no se pueden separar. Y otra que estamos poniendo en equilibrio es la realidad constante de la iglesia o de la iglesia militante y la iglesia triunfante o la iglesia gloriosa. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más sobre el tema de la ira de Dios, es decir, la justicia de Dios. Nosotros, queridos hermanos, no es desconocido para ninguno de nosotros, vivimos en una época histórica donde se pretende decir con muchísimos argumentos que Dios es un Dios bueno, compasivo, benevolente y que pasa por alto todo. Por supuesto que es bueno, justo y compasivo, ¿cierto? Es amoroso y misericordioso, pero eso en absoluto tiene que entenderse como que Él pasa por alto nuestros pecados o nuestros errores. No se puede malentender estos textos que hablan del amor y la compasión y la misericordia de Dios para decir que esas son como una licencia para pecar o para hacer lo malo. O muchas personas han entendido la doctrina nuestra de manera equivocada, porque dicen: pues si somos salvos y la salvación es segura en Dios y no depende de mis obras, sino que es un regalo de Dios, entonces pues lo que yo haga o lo que yo deje de hacer no incide.
Algunos han entendido así la doctrina de manera tergiversada. Y otros nos han acusado por la doctrina que nosotros tenemos y dicen, no, es que ellos tienen una doctrina que les da una carta abierta para pecar. Ellos como creen que la salvación es un regalo y que no hay que hacer nada para obtenerla y que la salvación es segura, entonces eso les da una licencia o una facultad para pecar. Pero la misma Escritura dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si hemos sido pasados de muerte a vida, pues vivimos en vida. Y si hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, nuestras obras son a la luz del día. No tenemos licencia para pecar. Y el hecho de que Dios sea amoroso y compasivo y misericordioso no significa que pase por alto nuestros errores. Tenemos que ser claros en eso, porque la Escritura lo es, y para evitar que nuestro corazón perverso use esos textos de manera inadecuada para escudarse en ellos y encubrir las faltas. Pasa con frecuencia con nuestros padres, ¿cierto? Si nosotros vemos que nuestros padres son buenos, que podemos dialogar con ellos, que podemos exponerles nuestras razones, fácilmente nosotros los hijos pensamos que los podemos embolatar y podemos salirnos con la nuestra, sencillamente con lágrimas o con argumentos o con justificaciones, ¿sí? Yo quiero que nosotros miremos este texto de esa manera, entendiendo que Dios es amoroso, pero entendiendo que al mismo porcentaje o al mismo nivel de la misericordia y la compasión de Él es justo. Y su ira implacable admite respuesta de parte de Él. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es una pregunta que tiene que dejarnos en silencio a todos. Es una pregunta en la cual no podemos decir, yo tengo la respuesta, déjeme yo respondo de primeras. Es una pregunta donde tenemos que guardar silencio y agachar la cabeza. Es una pregunta que nos toca profundamente a todos nosotros, porque el texto que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con la furia de Dios, o con la ira de Dios, o con su justicia recta y precisa, que no admite ningún tipo de componendas o prebendas o tergiversación. Nosotros vivimos en una sociedad supremamente corrupta. Dicen algunos analistas que una de las mejores empresas en el mundo en este momento se llama la corrupción. Es una de las empresas que más dinero está dando, ¿sí? Que más divisas da a aquellos que participan en ella. La corrupción, con muchos tecnicismos en los cuales muchos se ocultan y dicen, no, es que yo no robé, sencillamente me dieron una bonificación. Es que yo no soborné, sencillamente me dieron una compensación, ¿sí? Pero nosotros sabemos que todo eso es corrupción, que es prestarnos para recibir dinero o beneficios a cambio de algún favor o alguna ayuda, ¿sí? Hoy en día existe con muchísima libertad, inclusive a veces de los gobiernos, las corrupciones, y muchos se prestan y muchos de nosotros estamos expuestos al tema de la corrupción y de la injusticia. Cuando nosotros vemos la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Él es recta, es veraz, es precisa y no admite ningún tipo de análisis o interpretación. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recordemos que ese fue el fundamento inicial de la revelación de Cristo para exponernos el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el que va a hablar en Apocalipsis? Jesucristo, el Cordero de Dios, el que es, el que no cambia, el inmutable, el justo, al que no se le pasa absolutamente nada por alto. Luego en el Salmo 76, versículo 7, dice así, temible eres tú. ¿Ustedes han pensado que Dios es temible? Ese es un atributo de nuestro Dios, que poco mencionamos, pero el salmista lo reconoce y en sus composiciones lo pone de manifiesto. Temible eres tú.
¿Y quién podrá estar en pie ante ti cuando se encienda tu ira? Es un texto muy terrible. Dios es temible. Si yo les preguntara cuáles son los atributos de Dios, posiblemente decimos perfecto, santo, bueno, compasivo, misericordioso, pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir Dios es temible. Es decir, me hace temblar, me hace estremecer, es terrorífico. En su ira, en su furia, en su santidad, en su justicia. Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La misma pregunta de Apocalipsis, ¿no? ¿Quién? Y Nahum 1:6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Relaciona ira? Con la naturaleza, peñas y montes. ¿Qué es lo que va a pasar en el texto de Apocalipsis? ¿Quién? Es la pregunta. Es una pregunta inductiva, es una pregunta que apela a seres humanos, a seres racionales, a seres conscientes que tienen que responder esta pregunta. ¿Quién de las criaturas de Dios o de los hijos de Dios podrá soportar la ira de Dios? Ya dijimos la respuesta, ¿cierto? Nadie. El texto que nosotros vamos a analizar es muy, pero muy importante, porque está escrito en un momento histórico donde el Imperio Romano, ¿cierto?, con su cultura griega, tenía un auge inmenso. El Imperio Grecorromano estaba dominando ya hacía varias décadas, algunos siglos, en la época en que Juan está escribiendo. Eran muy poderosos, tenían vastos territorios conocidos hoy, de vastos continentes, eran muy sanguinarios y estaban generando una fuerte oposición contra los cristianos, de tal manera que los emperadores y los reyes y los gobernantes estaban subyugando a los cristianos, a todo tipo de cristianos, especialmente aquellos que trabajaban en empresas y en industrias y que tenían pequeños mercados, los estaban explotando y los estaban subyugando, obligándolos a rendir culto al emperador. Los cristianos que no se sometían a rendir culto al emperador, ¿recuerdan cuál era su final? Tortura, exilio y, en el peor de los casos, la muerte. Apocalipsis es escrito para dar esperanza a los cristianos. Las iglesias las estaban cerrando, estaban matando a los pastores, estaban exiliando a los creyentes. Había mucha sangre entre los creyentes a causa de las injusticias imperiales de los gobernantes de turno. Ellos no se doblegaban ante nada ni ante nadie. Si un creyente demandaba justamente su causa, ¿qué le decían esos gobernantes? Que eran capataces, que eran duros, que eran severos. No admitían ningún tipo de pregunta o de justicia o de reclamo. Ellos sencillamente los silenciaban. ¿Cómo los silenciaban? Con la muerte en el peor de los casos, o el exilio, o los echaban de sus trabajos. Nosotros vivimos situaciones similares hoy donde hay casos de injusticia y cómo se silencia a las víctimas. Nosotros sabemos, ¿cierto? Con amenazas, con mayor extorsión, o en muchos casos los desaparecen o los matan. Esa es nuestra sociedad, pero no es una condición nueva de la sociedad, es la condición desde Génesis capítulo 3. Hay injusticia, hay maldad. El apóstol Juan va a escribir para estos hermanos, pero lo primero que él va a describir en el sello número 5 es: hay creyentes que sufren, esperen, hay esperanza para ustedes, no se angustien. Pero luego va a dar una respuesta con relación a los agresores de esos creyentes sufrientes o de esta iglesia sufriente. Lo primero que va a describir en el versículo 15 es quiénes son las clases sociales que están representadas en este alto nivel de injusticia. Y comienza de más a menos en la clasificación social o la estratificación.
Algunos dicen que la estratificación es moderna, pero aquí el apóstol Juan la toma. Hay una alta estratificación muy clasista, muy identificada. Los primeros que él reconoce en esta lista es y los reyes de la tierra. Encabeza la lista en la escala social, ¿cierto? Los que están en la cúspide de esta pirámide social dominante son los reyes de la tierra. Es decir, los que ejercen poder político en las naciones y que se constituyen o fungen como reyes, que dominan, ejercen poder, control y subyugan a los que están bajo su cuidado. Luego, ¿quiénes siguen? Los grandes. ¿Quiénes serán los grandes? Ya no son gobernantes políticos, posiblemente son empresarios, ¿cierto? Son los que ejercen poder y control ideológico, porque están en una posición de hacerlo, bien sea porque tienen dinero, porque son académicos, porque son empresarios, porque son gente reconocida, famosa, que lo que ellos dicen se escucha. Si usted y yo decimos algo en esta sociedad, ¿quién nos escucha? Ni en la casa nos escuchan. Pero uno de estos grandes habla y todo el mundo lo escucha, ¿sí? Nosotros sabemos que la religión tradicional tiene unos grandes, ¿cierto? ¿Sí? Y son como los papás de la sociedad. Son los grandes. ¿Quiénes siguen en esa escala? Los ricos. No tienen poder político, no tienen poder religioso, pero tienen poder económico. Manejan la economía. Están en el ranking de los con más dinero, con mejores empresas, los más ricos del mundo. Los que son los que rigen la economía y la establecen. ¿Y quiénes siguen en esa lista? Descendente. Los capitanes, militares, ¿cierto? Las fuerzas militares que ejercen poder con las armas, que ejercen poder e intimidación con armas. Y luego vienen los otros poderosos, que no son tan poderosos, pero que también son poderosos. En esa escala, y luego dice, y todo siervo y todo libre. Es interesante la lista que va a presentar Juan. Juan no está haciendo una denuncia directa, hay una denuncia indirecta en el texto. ¿Quiénes son los que han maltratado y subyugado a los cristianos a lo largo de la historia? Hay una adivinanza fácil aquí, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los reyes, emperadores. Son los que han legitimado políticamente la destrucción de los cristianos. ¿Y quiénes lo han respaldado? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los que sentenciaron a Jesús? ¿No fueron los políticos? ¿Y se confabularon con quiénes? Con los religiosos, los sacerdotes. ¿Y quiénes ejecutaron el crimen? Los militares, los soldados romanos. ¿No está aquí esa descripción? Los políticos, en contra de la fe, se confabulan con las religiones dominantes y convocan a los militares y a los empresarios para que hagan un boicot contra los cristianos y los subyuguen, los torturen. ¿Eso cuándo ha sucedido, hermanos? Siempre ha sucedido. Eso no sucedió solo con el Imperio Romano. Sucedió con los persas, con los babilonios, con los caldeos, con los egipcios. ¿Se acuerdan cuando los hebreos estaban multiplicándose en Egipto? ¿Se acuerdan qué sucedió? El poder político se sorprende, se confabula con los ideólogos del momento, luego con los militares y también con el sistema de salud, y dicen, toda mujer que tenga un bebé varón debe morir. ¿Se acuerdan? No hay toda una confabulación. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Lo que Juan está denunciando acá es que no se escapa absolutamente nadie en esa escala social dominante que no haya tenido que ver con injusticias contra el pueblo de Dios. Y eso es importante, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer eso. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente los políticos o los gobiernos de turno están en contra de la iglesia. Pero unido a los políticos, ¿quiénes más están en contra de la iglesia? Las religiones dominantes, ¿sí? Las sectas,
Y al lado de ellos, ¿quiénes más están? Los sistemas económicos en contra de la fe. ¿Y quiénes más? Los militares, esclavos, libres, poderosos, persiguen al pueblo de Dios y quieren destruirlo. Juan va a poner en evidencia, casi con nombre propio, casi mencionando el nombre del emperador de turno, para decir, ellos son los que han causado opresión, daño y derramado sangre injusta. La sangre de los mártires que está debajo del altar, ¿a quién se le tiene que cobrar? A esos reyes, a esos poderosos, a esos militares que se han confabulado con un sistema perverso para ir contra la iglesia y contra los principios del evangelio. ¿Cómo les parece? ¿Quién podrá escapar de esta escala social? ¿Habrá alguno que pueda decir, no, nosotros no participamos? Ustedes saben que hoy en el mundo hay grandes cadenas de prostitución. ¿Quiénes las respaldan? ¿Quiénes las protegen? ¿Quiénes las legitiman y las promueven? Hay grandes cadenas, por ejemplo, pro aborto y entidades. ¿Quiénes las financian? ¿Con el aval de quiénes? Ellos progresan. Es sabido que en nuestras ciudades, aún la ciudadanía, sabe dónde están los centros de prostitución, sabe dónde están los expendios de droga, sabe dónde están los centros de abuso, pero el Estado no hace nada. ¿Por qué no hace? Pudiendo hacer y teniendo el deber, sin importar el color político. La pregunta es, ¿quién se escapa de que no haya cometido injusticias contra los creyentes? Lo primero que nosotros vamos a notar aquí en el texto, en el versículo 15, después de describir esta lista donde se denuncia abiertamente a todos los entidades o estamentos que están en contra del pueblo de Dios, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y nos parece casi absurdo eso, ¿no? ¿Quiénes se están escondiendo en cuevas? Los reyes, los poderosos, los que han dominado el mundo a lo largo de la historia, están escondiéndose en cuevas y en peñas en los montes. Y uno dice, luego ellos no tienen grandes escondites, islas privadas, ¿sí? Propiedades aún en otros satélites. ¿Por qué tienen que esconderse en peñas y en cuevas? Y esa realidad de esconderse es una de las realidades más nefastas que el hombre tiene y cómo responde a la justicia de Dios. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse sin esconderse? Y yo quiero que ustedes recuerden Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es el texto inicial que nos muestra que esa es la condición de cualquier hombre y cualquier mujer, una vez comprende o ve o entiende que es culpable. Génesis capítulo 3, un pasaje extraordinario. Dios hizo un Edén dotado de toda perfección y belleza, puso a Adán y Eva y los bendijo en gran manera. Y les dijo, vivan bien, fructifiquen, señoreen, administren. De todo pueden comer menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Capítulo 3, todo el diálogo perverso de la serpiente para engañar a la mujer, ceden a la tentación, comen del fruto prohibido y la primera reacción, una vez toman del fruto y lo comen ellos dos, la primera reacción ¿cuál fue? Esconderse. Esconderse. ¿Algunos de ustedes jugaron a las escondidas? Es un juego bonito. En lugar de tanta tecnología hoy debiéramos ese tipo de juegos más hermosos. Pero, ¿en qué consiste el juego de las escondidas? De que buscamos un refugio y nosotros aseguramos que no nos van a encontrar en ese lugar. Ahí yo me escondo.
Y nadie se va a imaginar que yo estoy allá escondido. Y gano si nadie me descubre. En este texto, la pregunta es, ¿alguien podrá ganar el juego de las escondidas? ¿Habrá algún rey poderoso, magnate, adinerado, con islas privadas, propiedades en Marte y en Júpiter, que pueda esconderse en un escondite, en una caverna, en un refugio, donde no sea encontrado y descubierto y juzgado por Dios el Creador? ¿Quién podrá pecar y no esconderse? El texto abiertamente nos muestra una realidad de la época de Juan, pero evoca un momento inicial cuando el hombre pecó. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que ellos atinaron a hacer fue esconderse. Y es lo que cualquiera de nosotros hace. Cuando nosotros pecamos, obramos mal, sea un delito ante la sociedad, la ley civil, o sea un pecado solamente que no tenga implicación civil, nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo escondemos. Es la primera reacción, es casi inconsciente que tenemos. Y lo hacen los niños, y lo hacemos nosotros los adultos, y lo hacemos los cristianos. ¿Qué hacemos? Esconder la evidencia, borrar la evidencia. ¿Sí? Borramos historiales, borramos evidencias, lavamos, limpiamos, escondemos y ¿no ha pasado? Nada. ¿Qué fue lo que hicimos? Escondimos. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes no han escondido algo? Algo. Nomás cuando nosotros sabemos que va a venir visita o suena el timbre de la casa, ¿qué es lo que hacemos? Corremos a esconder. Algo escondemos. Y no es para dar la sorpresa, es sencillamente para que no salga a la luz. Yo me pregunto, hermanos queridos, Adán y Eva tenían la norma clara, tenían la sentencia anticipada, el día que de él coman, ciertamente morirán. Cuando Dios aparece o su presencia está ahí, los invade después de la desobediencia, ¿por qué ellos no se enfrentan a Dios? ¿Por qué ellos no están de rodillas y dicen, Señor, pecamos, desobedecimos, hicimos todo lo que nos dijiste que no hiciéramos? ¿Por qué ellos se esconden? ¿Qué es lo que están haciendo Adán y Eva al esconderse? Están intentando evadir la justicia de Dios, están intentando pasar por alto, ¿sí? Ocultar y que la ira se pase y que no sean juzgados. Pero también lo que ellos están haciendo, además de negar el pecado y negar la evidencia, es negar a Dios. Porque cada vez que yo escondo, estoy negando a Dios. ¿Qué estoy diciendo de Dios? Que Él no es justo, que Él no es perfecto, que Él no es santo y que Él no es omnisciente, que Él no es omnipresente. Es una negación a Dios. Es una blasfemia contra Dios, porque cuando yo escondo, estoy diciendo Dios no me vio. Alcancé a esconderme. Alcancé a borrar la evidencia. Ustedes saben que en nuestras ciudades cada día se están poniendo cámaras, pero los que van a infringir la norma, ¿qué hacen primero antes de infringirla? Miran si hay cámaras y se cercioran de que no hayan cámaras para ellos cometer una infracción, sea en la carretera, en tránsito, o sea otro tipo de infracción. Y probablemente eso fue lo que hizo Adán y Eva. Miraron para todos lados, nadie los vio y ellos rápidamente encontraron un escondite. Pero nosotros vamos a mirar el texto. En este texto no dice que Adán y Eva se escondieron. En este texto dicen que todos los reyes, todos los poderosos, todos los grandes, los ricos, los capitanes, sean siervos, esclavos, sean libres, absolutamente todos se esconden. ¿Se esconden de quién? Si vivimos en un país libre, un gobierno aparentemente democrático, ¿de quién se esconden?
aquí nos va a decir más adelante que ellos van a encubrir hasta que sale la luz. ¿Y por qué encubren? Porque saben que están obrando mal. Hermanos queridos, ¿quién, absolutamente quién no peca? ¿Y quién no esconde? Nosotros tenemos que confesar eso. Y la primera confesión que tenemos que hacer en esta mañana es que nosotros escondemos nuestro pecado. Lo hizo el rey David. ¿Se acuerda el rey David cuando dice que cayó por mucho tiempo? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Estaba que me consumía porque callé. Y sumó muchas más consecuencias. Nosotros tenemos que confesar que todos escondemos. Pero escondemos de nosotros mismos y de otros, porque no podemos esconder de Dios. ¿Quién no esconde? Aún los más grandes, que dan apariencia de piedad, aún los que se creen santos, aún los que postulan para santos, tienen muchísimo que encubrir, y nosotros también. Ninguno de nosotros pudiera decir, no, yo nunca he encubierto nada. Yo todo lo hago a la luz del día. Yo soy una persona honesta y transparente y todo lo pongo en conocimiento público. Yo no tengo nada de qué arrepentirme o de qué avergonzar. Quien diga eso es un fariseo y ya ha dicho otra mentira. Porque todos escondemos cosas, aún desde niños. Escondemos cosas y queremos pasar por alto. Hermanos queridos, cuando la presencia de Dios invade la vida de los hombres, ellos lo único que hacen es esconder. Por eso nuestra sociedad está buscando aprobación de leyes para no esconder, sino a la luz pública cometer sus perversiones. Pero ante Dios tendrán que esconder. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice, es casi ridículo lo que están haciendo. ¿Esconderse de Dios? Igual, ustedes como padres saben que si sus hijos se esconden, ¿será que sus hijos no van a ser descubiertos? Rapidísimo son descubiertos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres tenemos una sabiduría que ellos no tienen. Nosotros los padres tenemos una experiencia que ellos no tienen. Y nosotros, como ya pasamos por esas etapas, tenemos un conocimiento que ellos no tienen, nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos se esconden, ellos más tardan en esconder que nosotros en descubrirlos. Pero así hacemos nosotros ante Dios. Escondemos ante Dios siendo que Él es omnisciente, omnipresente y todo lo ve. Isaías 2:10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Y luego en Isaías 13:6-8 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos y tendrán dolores como mujer de parto. Y luego en Isaías 24:21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Luego en Sofonías 1:14-15 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué es lo primero que hace el hombre frente a la justicia de Dios? Se esconde.
¿Qué es lo segundo que va a hacer? De lo cual nadie escapa. Lo segundo que él va a hacer es justificarse. Justificarse. Lo primero que Adán y Eva hicieron fue esconderse. Y una vez el Señor le dice, ¿qué hiciste? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta que tenía ya Adán lista? Y luego la pregunta para Eva y tenía también su respuesta ya lista. Era casi un libreto. Y es casi el libreto que nosotros tenemos. Si nosotros nos descubren en flagrancia, tenemos ya una justificación. Ah, no, yo no sabía. Ah, no, yo no lo quería hacer. Ay, no me imaginé que esto iba a ser así. ¿Sí? No me di las consecuencias. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Justificándome. Y fue justo lo que hizo Daniel. Ahora, ¿cómo se justifican estos reyes poderosos, grandes, capitanes ante Dios? La forma como ellos se van a justificar está en el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es muy interesante porque estos reyes y poderosos no se van a enfrentar con un argumento directo ante Dios, ¿sí? No tienen un libreto para decir, mire Dios, yo lo hice por esto y por aquello, fui inducido o no tenía otra opción para reaccionar sino esa, sino que ellos se van a justificar deseando morir, pretendiendo que todo se acaba con la muerte, ¿sí? Quitándose la vida o rogando o implorando morir, y de esa manera se justifican ante Dios y dicen, esto se acabó. Son muchas las personas hoy que piensan que con tomarse un remedio o con ponerse un arma en el cuello solucionan los problemas. Son muchas las personas, bien sea porque las presiones de los problemas los abruman o porque son culpables y están bajo sentencia y lo solucionan muy rápido, o por lo menos pretenden solucionarlo. La pregunta es, ¿quién podrá evadir la justicia de Dios? ¿Habrá alguna justificación o evasiva con la cual nosotros podamos quedar exentos del juicio de Dios? ¿Qué hacen todos estos poderosos? No solamente se esconden en cuevas y en peñas, sino que luego comienzan a levantar un gran clamor. ¿Cuál es el clamor de estos reyes? Ustedes se imaginan su presidente, los jefes militares y jefes políticos y religiosos metidos en peñas y en cavernas en una condición de esta. No nos los imaginamos, ¿cierto? Porque ellos están en palacios y andan en primera clase. Posiblemente muchos de ellos ni conocen el campo. Pero en esta condición tienen que implorar a la naturaleza que les proteja. Ahora yo les pregunto, queridos hermanos, ¿no es más racional enfrentarse a la ira de Dios? ¿No es más racional para ellos, en lugar de esconderse, decir, Señor, obramos mal? ¿No es más racional, en lugar de clamar a las peñas que los tapen y los cubran, clamar a Dios? Al único que debemos clamar en cualquier situación y condición es a Dios, a nuestro Dios. Si hemos obrado mal contra Él, clamemos a Él su misericordia y su perdón. Si estamos pasando calamidades, supliquemos a Él su compasión y su cuidado. Pero es muy racional de parte de gente tan poderosa, tan sabia, entre comillas, que en lugar de clamar a Dios, le clamen a las peñas. ¿Ustedes alguna vez han visto una piedra o una peña que le responda a uno? ¿Por qué le claman ellos a las peñas? ¿Por qué le claman a las rocas? Clamaban. Y su clamor era, caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿Qué contradicción? Gente tan inteligente, tan sabia para el mal, que sean tan necios para el bien. Hombres que se han lucrado con dinero, que han tenido posiciones de renombre, que han recibido grandes honores, que frente a Dios no tengan el valor de decir, he obrado mal, soy corrupto,
merezco tu ira, sino que se escondan y que en lugar de clamar a Él, le clamen a las piedras y a las peñas que no les pueden responder. Ahora, si ellos están aquí clamándole a las peñas, la pregunta es, ¿luego no es que toda su vida le han clamado a las peñas? ¿No será que toda su vida han tenido por ídolos y por dioses a cosas de madera y de metal? Es decir, ¿cuáles son los dioses de estos poderosos? Los montes, los lugares altos, las peñas, el sol, la luna. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Cuando el Señor dice al comienzo de este sello que las estrellas caerán, el sol no alumbrará, la luna cambiará de color y que los montes altos cambiarán de lugar y todo lugar se traspasará, lo que está diciendo es la confusión tan terrible que tienen todos los idólatras. Porque todo incrédulo es idólatra. Y todo incrédulo confía en el sol, en la luna, en la buena suerte, en el cuarzo, en el chocolate. ¿En qué no confían, no? Y el sexto sello comienza describiendo la confusión que Dios les va a traer a estos incrédulos. Porque el sol no les alumbrará, que era su ídolo. La luna cambiará de color, que era su ídolo. Las estrellas caerán, que eran sus ídolos. Los montes se cambiarán, que eran sus ídolos, a quienes rendían culto. Y quedan confusos, quedan sin Dios. Entonces, ¿qué hacen ahora? Se esconden aterrorizados y todavía claman a estos ídolos trastornados y confusos, diciéndole, por favor, escóndenos, ocúltenos. Desean la muerte y claman a sus dioses muertos. Hermanos, qué contradicción del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no solamente obra mal, sino que acude a un Dios falso que no puede librar. El texto aquí nos está diciendo la torpeza del hombre sin Cristo, aunque sean reyes, y aunque sean grandes, y ricos, y poderosos, y posiblemente con muchos premios Nobel, ¿no? De literatura, de paz, de medicina. Pero ¿cómo son frente a Dios? Necios, incrédulos. Y ante Dios tendrán que esconderse y clamar a esos dioses muertos, trastornados, y diciéndoles, por favor, ocúltenos. Si yo no me logro esconder, entonces clamo a mi Dios que me esconda. Y viene a mi mente el pasaje de los falsos profetas de Baal contendiendo con el Dios verdadero de Elías. ¿Se acuerdan cuando ellos claman y ese Dios falso no les responde? Baal. Y entonces, ¿recuerdan qué hicieron? Comenzaron a sajarse y a hacer culto, pues, y a llamar la atención, diciendo, a ver si ahora sí nuestro Dios nos escucha al ver que estamos haciéndole un sacrificio de sangre. Y Elías, irónicamente, ¿recuerdan qué le decía? Era un poco irónico, yo he aprendido un poco de Elías, me gusta Elías. Elías era un poco irónico, y le decía, clame más duro. Posiblemente se quedó dormido su Dios. Posiblemente no ha logrado escuchar. ¿Sí? Es probable que Él sí esté dispuesto a ayudarles, pero tienen que más fuerte. Y nosotros diríamos también aquí para este pasaje, clámele más duro a las peñas, ¿no? A ver si les escuchan, a ver si los cubren. Y probablemente esas peñas les obedezcan y les cumplan su deseo y los oculten de la ira de Dios. Hermanos, este texto es un texto patético para mostrar la necedad del impío y para mostrar que el hombre sin Cristo no tiene esperanza, aunque tenga dinero, aunque tenga conocimiento, aunque tenga poder y tenga fama. Nosotros no clasificamos en la lista de los sabios de este mundo, nosotros clasificamos en la de los necios. Nosotros no clasificamos en el ranking de los poderosos. Nosotros calificamos en el de los que van de un lado para otro, sin vivienda propia, sin lugar propio, como dice la Escritura.
Nosotros clasificamos no en la lista de los que más bienestar tienen, sino de los que más sufren y padecen. Pero cuando nosotros le clamamos a nuestro Dios, ¿qué hace nuestro Dios? Nos responde. Las almas de los mártires, sello número 5, claman. ¿Y qué hace Dios? No se preocupen, esperen un poquito más. No están abandonados, y les da vestiduras blancas y les dice que no es el momento, que tengan paciencia, que esperen, que confíen. Pero los impíos claman a sus dioses falsos. ¿Y qué hacen sus dioses falsos? Están más trastornados que ellos, están más confusos que ellos. Ahora yo les pregunto, ¿ser enterrado por una montaña me hace escapar de la justicia de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Estamos ante justo un caso que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación. Y ya hay algunas personas muertas, ¿no? Posiblemente asociadas, quizás sí, quizás no, a este caso. La pregunta es, ¿silenciar o autosilenciarse, quitándose la vida, hace que yo no tenga que responder ante Dios? ¿Cuál es la solución fácil? ¿Tengo un problema? Pues me quito la vida. Esa es la fácil, pero más rápidamente tengo que ir ¿dónde? A rendir cuentas ante el justo juez. No me puedo esconder. ¿Qué sería mejor en lugar de quitarse la vida? Enfrentar la situación y pedir misericordia a Dios y arreglar cuentas para que cuando el Señor nos llame, nuestras cuentas estén al día ante Él. Caigan sobre nosotros y cúbranos para no enfrentar la ira de Dios. Hay personas que dicen, yo no me voy a ir a una cárcel, prefiero quitarme la vida. Yo no me voy a un hospital, prefiero quitarme la vida. Yo no voy a exponerme públicamente, prefiero quitarme la vida. Pero tendrán que enfrentarse a la ira eterna de nuestro Dios. La pregunta es, ¿quién de nosotros no se justifica ante Dios? Primero, ¿quién no esconde? Y segundo, ¿quién no se justifica? Cuando somos descubiertos, ¿qué es lo primero que respondemos? Ay, yo no sabía. ¿No se han dado cuenta que a todos los que cogen con droga dicen, no, yo no sabía? Oye, pero ¿cómo así? O a todos los que cogen en un delito y tienen todas las evidencias y dicen, no, yo me declaro inocente. Y si se declaran culpables por asesoría profesional, para rebaja de penas o colaboración con la justicia, pero no porque ellos acepten consciente, voluntariamente que han obrado mal. Lo único que ellos dicen, no, no y no. Hermanos, pero así hacemos absolutamente todos. No son los reos los que se justifican, nosotros también. ¿Por qué a veces hemos dicho mentiras? Para justificarnos. ¿Cómo nosotros obramos? Justificándonos siempre. Muy pocas veces nosotros decimos, yo hice eso y asumo todas las consecuencias. ¿Han dicho ustedes así? O sus hijos, cuando ustedes les llaman la atención por algo, alguno de ellos ha dicho, mire papá o mamá, yo hice eso, fui yo y merezco el castigo, la disciplina. ¿Les dicen así sus hijos? ¿O qué dicen? Se sorprenden, ponen cara de sorpresa. Aprenden a actuar, ¿cierto? Pareciera que estuvieran artes escénicas. Expertos. ¿Sí? Pero así somos nosotros. Solo cuando somos totalmente descubiertos, decimos, ah, sí, fui yo. Pues no había otra. Todos nos escondemos y todos nos justificamos. Sean reyes, sean poderosos, sean militares, sean capitanes, sean empleados, sean patronos. Apocalipsis 12:10 dice, Él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Isaías 14
12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 2:19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar. Miren lo interesante, nosotros cometemos un pecado. Si nosotros sabemos que alguien sabe de ese pecado que nosotros cometimos, nosotros en lugar de clamarle a Dios, ¿a quién le clamamos? Al que sabe, para que no nos vaya a delatar. Mire, te suplico, por favor, no me vaya a echar al agua, o no vaya a decir este pecado que yo cometí. ¿Por qué? Porque nosotros obramos así, y porque nosotros nos damos cuenta que frente a la ira de Dios no podremos escapar. Y continuamos. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora es interesante, porque todos estos grandes, poderosos reyes y capitanes saben ante quién se enfrentan. Ellos no solamente dicen, caigan y escóndanos. Ellos saben de quién se quieren esconder. Ellos lo mencionan con nombre propio y eso los hace responsables. ¿De quién ellos piden ser escondidos? Escóndanos del rostro, de la presencia implacable, inquisidora, justa, santa. ¿De quién? Del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesucristo. Rey absoluto, juez absoluto y supremo, y gobernador y Señor. Escóndanos de Él. Por favor, escóndanos de aquel que tiene poder, que es justo y poderoso. No soportamos su presencia, no soportamos su santidad. Escóndanos, por favor. Qué interesante el clamor del necio, ¿no? Del incrédulo. El clamor del incrédulo es: no soportamos, no lo queremos ver, no queremos saber de Él, escóndanos, porque Él está sentado en el trono y como gobernante en el trono ejecutará justicia. Y luego dice: y escóndanos de la ira del Cordero. Uy, qué paradójico, un cordero airado, si el cordero es manso, ¿no? El cordero es sinónimo de mansedumbre. Sí, la Biblia dice que Jesucristo, como un manso cordero, fue llevado al matadero. ¿Recuerdan las dos metáforas de Apocalipsis capítulo 4? El león y el cordero. El león, sinónimo de fuerza, de furia, de astucia, de ira. Pero el león, símbolo de mansedumbre, de pasividad, de entrega vicaria. ¿Por qué estos poderosos dicen: escóndanos de la ira del cordero, no escóndanos de la ira del león? Porque el cordero es el que ellos conocen, ¿no? El cordero fue el que ellos mataron, no al león de Judá. ¿A quién fue que ellos sentenciaron de manera injusta? Al cordero, al siervo de Dios. No hay un león inmolado, hay un cordero inmolado. ¿Y quién lo inmoló? ¿Los reyes? ¿Los grandes? ¿Los ricos? ¿Los poderosos? Y los esclavos y los libres, y usted y yo condenamos al Cordero. Escóndanos de Él. Escóndanos, porque el hecho de que esté sentado en el trono, con las evidencias
de la inmolación, como un cordero inmolado. Capítulo 4, recuerdan, y estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, con las evidencias. Esas evidencias son la prueba reina. ¿De qué? De que ellos lo mataron. Y él venció la muerte. Y al vencer la muerte está allí como juez y como testigo. Y cada vez que ese juez levanta su mano para dictar sentencia, muestra las evidencias en sus manos y en su costado. ¿Evidencias de qué? De que los ricos, los poderosos y los militares lo condenaron injustamente. Cada vez que ese cordero que está con su rollo en la mano está erguido allí, está testificando al mundo entero que la peor injusticia que se ha cometido en esta tierra se llama la condenación del Hijo de Dios. A nosotros nos pueden condenar, pero somos injustos, somos pecadores. Todos los mártires cristianos, pues fueron mártires por el Evangelio, pero fueron pecadores también. Nosotros también somos pecadores, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, fue condenado de manera injusta. Pero Él venció la muerte, no solamente porque es Dios, no solamente para redimir a su pueblo, Él venció la muerte también para poder dictar justicia y juicio. ¿Qué hicieron todos los poderosos del momento con Jesús? ¿Se acuerdan? Borraron las evidencias, legitimaron un juicio falso, dispersaron a los creyentes, y para ellos no cargar con la acusación que estaban haciendo los discípulos, que decían: es que ustedes mataron al autor de la vida. ¿Se acuerda Pedro y Juan? Ahí en el Capitolio, ahí en la plaza principal, al lado donde estaba el gobierno y el Senado, diciéndoles que ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos para silenciarlos? Los acusaron de haberle prendido fuego al templo y los dispersaron por todo el mundo. A Juan lo mandaron al exilio, silenciaron los testigos, los dispersaron con acusaciones, cortinas de humo para ocultar su crimen, haber matado al Cordero. Esas cortinas de humo que nuestros gobiernos hacen también. Interesante. Mientras se le hace seguimiento a un caso particular que tiene que hacerse seguimiento y tiene que juzgarse debidamente, se usa como cortina de humo para abrir cárceles a muchos delincuentes y para pasar por alto muchas injusticias. Qué contradictorio el ser humano. ¿Pero podrán esconderse ante Dios? Con seguridad que no. Todos, absolutamente todos, tendremos que enfrentarnos a la ira del Cordero. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva pudieron esconderse? ¿Cuánto tiempo les duró el escondite? Qué frustrante cuando uno juega a las escondidas y apenas voltea a la espalda el que está contando y dice: te pillé. Qué frustrante. Uno quiere ser por lo menos el último que descubran en el juego, ¿sí? Para darle un poquito de trabajo al que está buscando. Pero Adán y Eva sencillamente se esconden y el Señor: ¿dónde están? Ya los vi. Claman a las cuevas, a las peñas, y no les responden, y tienen que enfrentarse a la sentencia. Adán y Eva se escondieron, se justificaron, pero recibieron su sentencia. No pudieron evadir. No se recibió la respuesta justificativa de ellos como válida, como un alegato válido. Para nosotros tendría valor ese alegato de Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, bueno, sí, entonces, pues hay un atenuante. O la serpiente me engañó. ¿Qué argumento sobrio, racional, emocional para mitigar y para atenuar la sentencia para nosotros? Pero ante Dios no hay justificación, no hay atenuantes, solo agravantes. El esconderse es un agravante. La justificación, otro agravante. El culpar e involucrar a otros, otro agravante. ¿Quién podrá sostenerse sin recibir la ira del Cordero? Recordemos que
El Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 5 es descrito como el que tiene los 7 cuernos. ¿Recuerdan? ¿Y qué significan los cuernos? Poder. El poder, la autoridad, el dominio. ¿Qué tiene quién? El Cordero. Hermanos, ese manso Cordero que se entregó voluntariamente para derramar la sangre por su pueblo, es un Cordero airado que se levanta para hacer justicia y juicio. Ese mismo Cordero, tipificado en Génesis 3 a través de la sangre de los animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, es el mismo Cordero que dicta sentencia contra ellos y los expulsa del Edén. El mismo Cordero, justo y compasivo, amoroso y bondadoso, es el Cordero airado. ¿Puede airarse el Cordero? Por supuesto que sí, porque es justo y porque es santo. ¿Puede el Cordero condenarnos? Claro que sí, lo puede. Y tiene todos los méritos y tenemos todas las pruebas. Él tiene todas las pruebas contra nosotros. Este texto lo que declara es que Jesucristo, si bien es cierto, es el Salvador de su pueblo, también es el juez de los enemigos del pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice, mía la venganza. En el sello número 5 no le dice a los creyentes, defiéndanse y vénganse ustedes mismos, sino, esperen, porque la justicia está servida, el tribunal está listo y los méritos son suficientes para juzgar a los reyes y a los poderosos y ninguno podrá escaparse. ¿Cuál es la esperanza de este texto para nosotros? La esperanza es que hay justicia, no solamente contra los victimarios, sino hay justicia a favor de las víctimas también. La esperanza que tenemos es que ese Cordero, sí es manso, pero no se metan con él, porque el que se meta con el Cordero, lo verá airado. Qué hermosa figura. Porque muchos dicen, no, es que él es un manso Cordero. Todo lo que se le haga, él lo pasa por alto. Él no dice nada. No confiemos en eso. Porque aquí vamos a ver en este versículo los más poderosos, los más prominentes del mundo, corriendo a esconderse de manera infructuosa para evadir la justicia. ¿Quién podrá sostenerse sin pecar? ¿Respuesta? Nadie. ¿Quién puede sostenerse sin justificarse ante Dios? ¿Respuesta? Ninguno. ¿Y quién puede sostenerse sin recibir la ira de Dios? ¿Respuesta? Ninguno. ¿Qué debemos hacer? Clamar a nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos auxilie en lugar de esconder nuestro pecado, que nos auxilie en lugar de justificarnos y de evadir o pretender evadir. ¿Y qué debemos pedir con relación a los incrédulos? ¿Venganza? ¿O que Dios tenga misericordia de ellos? Si Dios quiere tener. Y si no quiere tener, pues que ellos, por lo menos, sean conscientes que tendrán que enfrentar la ira de Dios. A mí me llamó mucho la atención ese texto, porque nosotros a veces decimos, no, es que el incrédulo no conoce a Dios. La Biblia dice en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le adoraron ni se envanecieron. Sí lo conocen, solo que se resisten a adorarlo. ¿Quiénes son los que celebran en esta temporada estas festividades? Todo el mundo. ¿Y ellos qué celebran? ¿El nacimiento de quién? Ah, bueno. Eso es una evidencia de que tienen que enfrentarse a Cristo. ¿Y qué dicen acá? Escóndanos de quién? Del Cordero. Los incrédulos, los impíos saben que tienen que enfrentarse a la ira de Dios. Ellos lo saben. Igual que nosotros, porque eso hace parte del diseño de Dios. Ellos pretenden evadir, pretenden alargar las consecuencias o evitar los juicios, pero ellos son conscientes. Por eso su clamor angustiante es: escóndanos de aquel que nos puede juzgar.
cuando compartamos el Evangelio con los incrédulos, tenemos que decirles que se sometan a la justicia de Dios y se arrepientan de sus pecados, porque ellos saben quién es Dios. Ellos saben que tienen que rendir cuentas a Él. Por eso muchos dicen que Dios no existe y por eso otros dicen que Dios es chévere. Porque es la forma como quieren tergiversar la verdad y acallar su conciencia. ¿Quién podrá sostenerse? Cuando usted mira nuestra nación con tantas injusticias, ¿usted qué piensa? Que usted mira las noticias o los documentales con tantos crímenes contra las mujeres, contra los niños, los pobres, con tantas injusticias tan terribles, tan macabras. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le pasa por la mente? ¿Anhela la venida del Señor? ¿Qué anhela usted? ¿O usted confía y dice, Señor, aunque muchas de esas cosas queden sin juzgar, bueno, ante ti no se esconde? Muchos, la mayoría de los crímenes en esta sociedad pasarán sin ser juzgados. Y los que son juzgados, en su gran mayoría, no se juzgan con justicia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es justo. Él es justo. Demos lugar a su ira. Y Él está escuchándonos. No nos escondamos, hermanos. Vayamos a Él. ¿Pecaste hoy? No escondas. No borres las evidencias. ¿Pecaste? ¿Qué debes hacer? Ve al Señor. Ve junto al altar donde está la sangre de los mártires. Ve junto al altar y di, Señor, ten misericordia de mí. Te descubren en un pecado, ¿qué debes hacer? Señor, yo lo hice, ten misericordia, perdóname. No te justifiques, es infructuoso. No lo escondas, no lo evadas, es infructuoso. Y eso se constituye en un agravante, del cual nos hace más responsables de nuestra pecaminosidad. Que el Señor nos ayude, porque probablemente escuchando esto salimos de aquí a borrar evidencias de lo que hemos hecho, conociéndonos como somos. Probablemente de aquí salimos a decirle a alguien, mire, por favor, guárdeme esto. Pero ante Dios estamos desnudos y descubiertos. ¿Quién podrá sostenerse? Señor, cuando vemos textos como estos, no solamente vemos el drama del incrédulo, sino el drama del creyente también, por su pecaminosidad. Porque no hay día que no pequemos, y no hay día que no actuemos con este mismo libreto: esconder, justificar, evadir. Ninguno de los que estamos aquí en este auditorio puede levantar su mano y decir, yo nunca he escondido o no tengo ningún guardado. Ninguno de nosotros pudiera atreverse hoy ante ti a decir, Señor, me excuso, me justifico. Y ninguno pudiera decirle, Señor, por favor, no tan duro. Señor, somos pecadores, somos malos, somos perversos. Nos hemos indignado terriblemente con esa noticia que ha conmocionado a esta nación. Pero no miramos para dentro de nosotros, que somos peores. Tenemos el conocimiento de tu palabra y actuamos peor. Si saliera a la luz lo que nosotros hacemos, el mundo quedaría paralizado de lo malos que somos, lo perversos que somos, lo fariseos que somos. Señor, líbranos de clamar a las piedras. Líbranos de clamar al amigo o al compañero para que nos guarde el secreto. Líbranos de esconder. Ayúdanos a caer de rodillas ante ti y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Ayúdanos a reconocer que somos malos, que no hay ninguno mejor que otro aquí,
que no hay ninguno que no cometa lo mismo que cometen todos los seres humanos a diario. Señor, nuestra única esperanza eres tú. Ayúdanos, Padre, auxílianos en tu misericordia, lávanos con tu sangre. Nos aterra saber que eres temible, pero también nos da esperanza. Nos aterra ver al Cordero airado, pero también nos da esperanza. Porque si tú no te pusieras así, si no fueras furioso y temible, seríamos cada vez más perversos y sin límites. Señor, ten misericordia de nosotros, para que podamos ver tu gracia y tu justicia como favorables en tu carácter y también para tu pueblo, y no como adversas para nosotros. Que veamos la corrección, la disciplina, la exhortación como necesarias y no como enemigas del creyente. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por permitirnos llegar al final de este año y poder contemplar tu bondad y tu misericordia. Hemos hecho mérito suficiente para que nos fulmines. Hemos hecho mérito suficiente para que no nos bendigas, pero nos bendices todos los días. Nos sacias de bien. Bendice nuestros hijos, nuestras economías, nuestros hogares. Nos has llenado de tantas bondades de tu providencia. Y eso, por supuesto, se constituye en un acto que nos humilla más. Porque siendo malos, recibimos cosas buenas. Porque siendo perversos, nos miras con misericordia. Porque siendo tan fariseos como somos, eres compasivo y benévolo con nosotros. Señor, ayúdanos, por favor. Escóndenos tras la cruz, no en las cuevas de este mundo, no en las guaridas del pecado, que no nos escondamos en ellas, sino que nos escondamos tras la cruz, que nos abriguemos bajo tu manto, que nos pongamos bajo el altar, esperando tu gracia y tu compasión. Te suplicamos todo esto con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.